Primero, agradecerle a todos ustedes por estar acá y a Rankia por la invitación. Mi nombre es Hugo Aravena. Hoy día soy presidente de CFA Society Chile, una sociedad de inversiones que reúne a profesionales de inversión en Chile y en el mundo. ¿Ya? Aparte, en mi trabajo personal, soy gerente de inversiones de un family office, por lo tanto tengo bastante experiencia en inversiones, negocios y sobre un tema muy importante que vamos a hablar ahora, la ética en los negocios. ¿Ya? La charla anterior, que me quedé escuchando unos minutos, habló mucho de cómo valorizar algo, ¿cierto? Hay algo que es muy difícil de ponerle valor y que es la ética. Y ahora vamos a ver aquí el impacto que puede tener para ustedes mismos como inversionistas el invertir en una institución que tenga ética versus que otra que no la tenga. Aquí me voy a apoyar en un material que desarrollamos nosotros como CFA Society Chile hace el año pasado y que volvemos a repetir este año, que es una encuesta de ética que es única en nuestro mercado porque está enfocada específicamente en finanzas de inversión. Aquí se encuestaron a cerca de 150 profesionales dedicados a las inversiones, con cerca de 8 años de experiencia profesional en cargos como gerentes generales, gerentes de inversiones, portfolio managers, traders. Por lo tanto, el seniority que le llamamos de este tipo de respuesta es muy buena. ¿Y qué es lo que nos dicen estas personas? Nos dicen que en general, ante la pregunta de cuál es la nota que se le asigna al nivel ético financiero del país, esa nota hoy en día está en un 4,5. ¿Ya? Como sabemos nosotros, el 4 es como pasamos, el 4,5 es un poquito más arriba nomás. Entonces, podríamos decir que la autoevaluación de estos propios profesionales que están en cargos medios y altos opinan que cómo operamos hoy día en Chile no es muy bueno. Y además tenemos la comparación con el año pasado. Por lo tanto, este año, el año pasado, no se ha movido bastante. En conclusión, la autoevaluación de cómo funciona el sistema ético en Chile hoy día no es muy bueno. Voy a volver. Ya. Solamente para dar como motivación de algunos casos locales e internacionales. Internacionalmente tenemos el reconocido caso Madoff, que era un administrador de un hedge fund, donde prometía rentabilidades anormales, ¿cierto? Sin importar el movimiento del mercado. Rentabilidades que no dependían de cuándo yo podía sacar dinero o no sacar dinero. Generó a lo largo de años un nombre y las personas que invertían con él ni siquiera preguntaban por statement o ni siquiera hacían un due diligence exhaustivo. A lo largo del tiempo funcionó todo muy bien hasta que vino la crisis financiera y empezaron a ver los primeros rescates. Empezaron a ver los rescates, el fondo tuvo que empezar a pagarle plata a sus inversionistas hasta que llegó un punto en que no tenía y salió a la luz un fraude de $50 billones. Esta estrategia de invertir con opciones, con call, con put, a distintos plazos que le ganaba siempre al mercado, no era más que un Ponzi Scheme. Ponzi Scheme es un sistema donde los aportantes nuevos van financiando a los aportantes que van saliendo. Y cuando la gente que está rescatando es superior a los que aportan, se rompe. Es un esquema muy antiguo y muchos de los fraudes financieros se basan en esto. Entonces, este esquema complejo donde invertía la gente más rica del mundo era algo súper básico. El caso Enron fue un caso corporativo, ¿cierto? Era una distribuidora eléctrica que empezó a hacer innovaciones financieras, a vender contratos de derivados futuros de electricidad, empezó a generar una contabilidad primeramente agresiva y después posteriormente fraudulenta en su estado financiero. Los ejecutivos que vendían estos contratos a futuro de electricidad se caracterizaban por tener muy buenos pagos, por lo tanto tenían incentivos a vender productos financieros complejos y después buquearlos en su contabilidad de manera muy agresiva. Al cabo de un par de años se destapa esta olla y son $65.000 billones la pérdida que ocurre en la acción. Ahí obviamente la acción valió cero y muchos de estos empleados se quedaron sin trabajo y todo el sistema de AFP que los gringos tienen adentro de la empresa también se quedaron con cero. Entonces los empleados de Enron se quedaron sin trabajo y sin AFP o sin sistema de pensiones, digamos. En el caso chileno tenemos nuestros propios casos. El caso Inverlink yo creo que da para una serie de Netflix. Claramente hay todo lo que puede haber. Hay temas amorosos, manipulación de precios,
empresas estatales, AFP, corredora, el Banco Central, la Corfo metida dentro. Entonces es un caso increíble. Él tiene todas las aristas posibles. Es increíble pensar cómo pudo pasar algo así. Pérdida, 84.000 millones de pesos en su momento, una pérdida enorme. Todavía no se puede encontrar mucha de esa plata donde está. Y bueno, el caso quizá un poco más reciente, La Polar, esta empresa, ¿cierto?, de retail chilena, era como la estrellita en el mercado local, crecía a doble dígito todos los años, y lo que pasó es que, bueno, empezaron para reflejar y para alimentar este crecimiento del precio de la acción, los ejecutivos principales y los contadores empezaron a tomar primero políticas contables muy agresivas y después fraude derechamente. ¿Qué pasó aquí? Cuando se destapa esta olla, ¿cierto? En un día la acción cae 60%, que en capitalización bursátil es 640 millones de dólares en ese momento. ¿Ya? Todos los inversionistas en esa acción perdieron toda su plata, los fondos de pensiones que estaban invertidos ahí también perdieron toda su riqueza. Por lo tanto, esto es como para poner en contexto que cuando no existe ética profesional, ya no es el riesgo de mercado el que yo estoy jugando, no es si sube o baja, sino es que puedo perderlo todo, ¿ya? Me puedo quedar sin nada. Y eso suele pasar muchas veces en inversionistas primerizos. En Chile, en este año, la sensación es que hemos visto muchos casos, muchas multas. Vemos a un regulador mucho más activo, y eso está bien. Por un lado, estas multas han sido más altas y el número de casos es superior. Y tenemos algo muy positivo, que se acaba de promulgar la ley de delitos económicos, que es una ley mucho más pesada con este tipo de delitos, que después a lo mejor podemos hablar un poquito más. Aquí hay un caso reciente que también quería traer a colación. En el caso de la auditora Ernst & Young, hace un par de meses se le multó con 100 millones de dólares por no corregir algunas trampas que hacían sus empleados en exámenes de ética, o sea, como de perogrullo, y 100 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el valor de la ética para esta compañía? 100 millones de dólares. O sea, ya están, es como decir, oye, mira, me aburrí, sabéis que te voy a poner una multa altísima, arregla tus problemas, 100 millones de dólares. Entonces, las multas en el mundo están aumentando muy fuerte y en Chile yo creo que de a poco nos estamos poniendo en línea. Yendo ya más a nuestro mercado local, ¿ya? Y aquí en esta encuesta que nosotros hicimos, preguntamos cuáles son los dilemas éticos más comunes que enfrentan estos profesionales de inversión con sus clientes. ¿Ya? El número 1 aquí es la revelación completa de todos los conflictos de interés. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un vendedor, ¿cierto?, ofrece un producto financiero, el inversionista final tiene que estar al tanto de todos los conflictos que pueden haber. Por ejemplo, si a ese ejecutivo se le va a remunerar por eso, si va a recibir un bono muy grande, claramente si él hace eso, puede ser que él esté tratando de obtener un ingreso propio, no de algo bien y positivo para el cliente final, ¿ya? Mucho ojo con eso. El segundo punto, costo de comisiones no transparentes. Recién no sé si vieron un reportaje donde la CMF expone que los costos tienen que ser más explícitos, ¿cierto? Nosotros, todos los que trabajamos en la industria financiera, sabemos que es súper difícil de repente entender todos los costos que ocurren con una inversión. Hay costos que de repente no se explicitan. Los inversionistas tienen que saber todos los costos que envuelven una operación financiera, todos los costos de los fondos mutuos, todos los costos de transar dólares, etcétera, etcétera. Ese es el segundo tema más votado. El tercero, promover inversiones que no corresponden al perfil del riesgo del cliente, ¿cierto? El típico caso de una señora que tiene no sé, está jubilada, que tiene una planificación de inversiones de preservación de capital. ¿Qué tiene que hacer ella con una nota estructurada o con una acción riesgosa en corto plazo? Nada. Entonces los ejecutivos de repente promueven este tipo de inversiones para generar ingresos para la compañía o para ellos, pero no pensando en el cliente final. Y bueno, quería referirme también al uso de información privilegiada, ¿cierto?, como uno de los problemas importantes que esta encuesta nos sacó a flote. Obviamente cuando nosotros hicimos esto nos dijimos, oye, esto es un temazo, lo hicimos el año pasado, es un problema, pero chuta, ¿qué pasa si
si esto es solo en Chile y el resto en realidad no tiene problema y el problema es solo chileno. Porque de verdad esta iniciativa, esta encuesta fue única en el país y nadie más ha estado interesado en hacer algo así porque todo es tan cómodo como el sistema estaba trabajando hasta ahora. Y lo que hicimos es desarrollar la misma encuesta en otros países. Entonces fuimos a Argentina, a Brasil, a Colombia, a México, a Perú y Uruguay. Islas Caimán quiso sumarse y tuvimos una muestra de cerca de 700 personas profesionales dedicadas a las inversiones que también quisieron opinar sobre estos temas. Y lo que encontramos aquí, ¿cierto?, que una de las razones principales para explicar, ¿cierto?, los problemas o dilemas éticos es cómo se compensa. Entonces, ante la pregunta, ¿crees que los esquemas de compensación definidos por las empresas generan conflicto de interés con el cliente final? Fíjense las barritas gris y la celeste. En la mayoría marcan entre las dos, si las sumamos, 50% más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo compensan las compañías? No estaría en directo beneficio del cliente final. ¿Ya? Entonces, depende ahí, ustedes como clientes tienen que estar bien atentos, saber cuáles son los incentivos que ocurren en la venta de los productos financieros. Ahora pasemos a hablar de productos. ¿Cuáles son los principales productos que pudiesen generar conflictos de interés? ¿Ya? Claramente, donde hay más volatilidad y menos regulación es donde suelen haber más problemas. Aquí tenemos activos derivados y monedas, donde el 27% de las personas dice que hay conflicto. Tenemos criptomonedas, que son 14%. Pero no deja de llamarme la atención la primera barra. Bastante superior monedas y activos derivados que incluso una criptomoneda, que es algo que es una regulación mínima. Por lo tanto, ahí hay problemas. Ahí hay problemas que se tienen que direccionar. Y la otra cara de la moneda, ¿qué productos funcionan bien, que genera confianza? Es donde hay harta regulación, ¿cierto?, como son los créditos hipotecarios y productos relacionados a las pensiones. También otro punto clave que quisimos medir es qué opina este grupo de profesionales con respecto a las sanciones que se aplican. ¿Ya? Y aquí el resultado es clarísimo. El día de hoy, este año, el 77% de los profesionales que trabajan en la industria de inversión dicen que la intensidad de las sanciones que aplica el regulador son insuficientes. O sea, aquí te están diciendo, oye, necesitamos más sanciones, necesitamos que la gente que comete delitos financieros, ¿cierto?, tenga castigos más altos, principalmente para que dejen de hacerlo, que resulte como un efecto desinhibidor. Nuevamente, ¿este problema es chileno o latinoamericano? Vamos a mirar los números. Chile, el 77% que les mencioné, con el rojito punto, sí. Ya, 77% es Chile. No funciona tan bien. Ya. Pero también vemos el mismo problema, ¿cierto? En Argentina, Brasil principalmente, tenemos problemas bastante similares. Por lo tanto, hay una necesidad de que la regulación en Chile se ponga pantalones largos, tal como ocurre en Europa y en Estados Unidos, y eso debe ocurrir también en Latinoamérica. Esta encuesta fue un poco antes de la promulgación de la nueva ley, por lo tanto, esta nueva ley posiblemente mejore las cosas. Bueno, Chile, ¿cómo anda en niveles de ético y en los negocios en comparación a otros países? ¿Ha mejorado el nivel ético en el país? ¿Es un problema de la industria financiera o en general del mercado como un todo? Puedo decir, oye, a lo mejor el problema no es de la industria financiera, también ocurre en la industria de retail, ocurre en la industria farmacéutica en general. ¿Por qué culpar a la industria financiera de un problema país? ¿Ya? Y bueno, lo que nos encontramos aquí de frente es que no hay pocos instrumentos que metodológicamente sirven para medir esto, y por otra parte vemos la tendencia positiva de que las sanciones han ido en sentido correcto. Y aquí, bueno, esta ya me refiero aquí a una encuesta global, ¿cierto?, que tiene muchos países y mucho más encuestados, donde, como ven, el nivel de confianza de la industria financiera no es malo. Yo lo veo más bien como una oportunidad. 60% de las personas dice que confían en el sector financiero, donde la medicina es el sector industrial del país donde más pudiese haber confianza. Por otra parte, los sectores donde hay más problemas, ¿cierto?, son los problemas
en la industria de entretenimiento, en el gobierno y en la prensa escrita. O sea, la prensa escrita o web. ¿Recuerdan el primer gráfico que vimos, donde vimos que Chile tenía un 4,5 como nota? También quisimos medir esa misma nota en otros países. Y encontramos que países como Argentina y Brasil ya es un caso aparte, sobre todo Argentina. Argentina tiene problemas gravísimos de corrupción, que ya todos sabemos, pero en el sistema financiero es particularmente negativo. El caso brasileño también llama la atención. Pero también tenemos otros países como Colombia o Uruguay que lo están haciendo bastante bien en estas temáticas. Ahora, bueno, la primera parte de la charla era como mostrar los problemas, ¿cierto? Y ahora la idea es como hablar un poco de cómo mejorar esta situación, cómo podemos dar la vuelta a estos problemas y contribuir a través de la ética a que exista un mercado de capitales más robusto, más profundo, donde podamos confiar. Primero, hablemos de la educación general. Segundo, educación financiera. Hay países como Uruguay donde la educación financiera existe en el colegio, ¿ya? Que los niños en tercero o cuarto medio aprendan un flujo caja descontado, a proyectar retorno futuro, a calcular un costo de capital, es algo que no tiene mucha complejidad y que sería de mucha ayuda en esa etapa de la vida en estos momentos. Por lo tanto, creemos que es una muy buena solución que existan programas de educación financiera ya más a temprana edad. Segundo, regulación y sanciones, ¿ya? En la medida que existan sanciones y regulación al mercado financiero en algunas partes, ¿cierto?, sería positivo en mejorar, ¿cierto?, los problemas y los escándalos éticos que hemos conversado hace un ratito. Y por último, otro factor que usualmente se comenta como posible solución es la competencia en el sistema, que haya más competidores, o bien una autorregulación, ¿ya? Entonces, parte de los resultados que nosotros obtuvimos en la encuesta al preguntar por cómo arreglar este problema, ¿cierto?, es claramente la principal, y me voy a referir a los dos primeros, los principales dos mecanismos de cómo arreglar este problema. Primero, es endurecer la regulación de los productos e incentivos. Y el segundo, fomentar la educación a temprana edad. Como ven, lo menos votado por estos profesionales son fomentar la autorregulación y fomentar la competencia. O sea, los puntos de partida de cómo regular, cómo mejorar la ética en los negocios, entendiendo el valor que esto genera, es atacar a través de regulación e incentivos. Y segundo, la educación financiera temprana edad. Por último, quería recalcar la importancia del mercado de la ética en el mercado de capitales. Si mejora el clima ético, mejora el mercado de capitales. Si mejora el mercado de capitales, hay más participantes en el mercado de capitales. Hay mucha gente que no se atreve a invertir porque desconfía del sistema o desconfía en los asesores y prefiere dejar la plata en cuenta corriente o un depósito a plazo, perdiéndose la increíble oportunidad de poder transferir parte de su riqueza presente al futuro usando el mercado de capitales, ¿ya? Y por último, en la medida que mejore nuestra capacidad de ahorro como personal o individual, va a mejorar el bienestar de la sociedad como un todo. Por lo tanto, la verdad que creemos que la ética, que es algo muy difícil de medir, sí tiene un valor como oculto, invisible, pero de importante impacto para la sociedad como un todo. Eso es lo que venía a presentar hoy y muy contento de tener esta audiencia para hablar un poquito del valor de la ética en los negocios. Muchas gracias.